¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Fiscalistas SOS. Estamos picados con este artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Freddy ya lo tiene así como con mucha fijación y entonces dije, para que esté más tranquilo, vamos a traer a la licenciada Larisa para que nos ayude con este tema. ¿Cómo estás, Larisa? Pues muy bien, Javi, muy bien, Freddy, muchísimas gracias por invitarme. Como tú dices, ya habíamos platicado. Considero que ya debemos dejar pasar, ya hay que pasar la página respecto al dictamen, respecto a lo que ya se publicó y ahora lo que sí tenemos y en lo que sí los contribuyentes, los defensores nos debemos de preocupar y abocar, que es el artículo 49 bis, que ya está en el Código Fiscal. A partir del 7 de noviembre del 2025, ustedes ya pueden encontrar esta nueva facultad, por decirlo así, que se encuentra regulada en el 42, fracción quinta, inciso G. ¿Algo más, Freddy? Tú, Freddy, y yo seguimos en la negación, mi hermano, pero bueno. Al final, queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, saludándolos. Extendo un poquito ya más esta reforma, que al final ha habido muchas fiscalistas que han pronunciado cosas buenas, cosas negativas, que si regresamos al área de las cavernas, porque bueno, pues actualmente la autoridad tiene esa facultad de comprobación electrónica y lo puede hacer de manera inmediata, que si van a volver a entrar, que si van a revisar los cambios de domicilio, que si se va a hacer toda la operación respecto de la visita domiciliaria del 42, entonces fracción 5, inciso G. Entonces, pues hay puntos importantes en donde creo que se le está dando mucha herramienta a las autoridades para que puedan llevar a cabo esa facultad de comprobación y de entrada. Toda la tecnología, toda la información, toda esa base de datos y todo lo que tenga a favor la autoridad cuando lleguen a revisarte al domicilio fiscal o donde te encuentren, Javier. Si te pasas de un lugar a otro y te encuentran vendiendo tacos de contador y después de abogado a vender tacos, pues a donde nos encuentre la autoridad. Entonces está complicado, pero es un procedimiento nuevo que habría que darle pues esa importancia a lo que es una facultad de comprobación. Si esta facultad de comprobación también va a entrar en el supuesto de los amparos, que nosotros al realizar una facultad de comprobación va a entrar o no va a entrar respecto de la aceptación del juicio de amparo, porque no se pronunció absolutamente nada la ley de amparo por las supuestas facultades de comprobación. Si bien es cierto que en el amparo se pronunciaron por lo que son a créditos fiscales y satanizaron a los fiscalistas que presentaban amparo, pero también es una realidad que las autoridades o que el Estado o que en la ley de amparo no se pronunció absolutamente nada el legislador por lo que respecta a las facultades de comprobación. Pero mira, Freddy, algo importante que yo creo que debemos enfocarnos, si ustedes así lo ven, es hablar específicamente del 49 bis, que incluye, por ejemplo, para todas las personas que nos están escuchando y viendo, deben de saber primero, Javi, que esto no es una visita domiciliaria, es un acto administrativo específico que va a tener como objetivo comprobar la existencia real de operaciones amparadas por CFDI. Eso es lo más importante. Ahí te voy a aclarar, te voy a corregir. Cuando estamos en el 42, ese 42 de Código Fiscal, ojo, queridos amigos, ese 42 implica una facultad de comprobación de lo que se tiene. Ojo, no tanto como, o sea, si bien es cierto que se está interpretando como una situación administrativa, el hecho, el supuesto que cuando está en un 42 de Código Fiscal de la Federación, se refiere específicamente a las facultades de comprobación. Ok, yo te decía, no es una visita domiciliaria tradicional y esto es muy importante porque si bien es cierto, nosotros podemos revisar el 42, fracción segunda y fracción tercera, donde nos dice visita domiciliaria, facultad de comprobación, y yo me refiero a que es un acto específico para revisar la existencia de real de operaciones amparadas por CFDI. ¿Esto qué quiere decir? Y hasta nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque cuando entonces vaya la autoridad al domicilio fiscal o en donde se emitan los CFDI, podemos señalar, ¿sabes qué? No puedes revisar más información porque tu objetivo aquí es nada más revisar el tema de la existencia real de operaciones por CFDI, que eso es un punto importante que en su momento hasta podría ayudarnos. Yo así lo veo y así es lo que podemos observar. Al final yo les comento que si está en el 42
y es una facultad de comprobación como la revisión de dictamen, la revisión de gabinete, la revisión de electrónica. Entonces, este supuesto está causando toda esta polémica. ¿Por qué? Porque al final se hizo habla en el 49 bis que se va a llevar a cabo conforme a las siguientes reglas. Pero es una facultad de comprobación que se le está dando a los comprobantes fiscales. Es decir, si van a ejercer también un cierto tiempo, un periodo, son los que están corriendo en ese momento. O sea, realmente vamos a esperar cómo va a llevar a cabo esta facultad de comprobación respecto a lo que hace a los comprobantes fiscales. Y por eso es importante, o ¿tú qué vas a mencionar, Javi? No, está bien. Nada más, el 49 bis, amigos, recuerden que es un artículo nuevo, un artículo que se adiciona y tiene vigencia a partir del 2026 y básicamente nos dice de inicio, para los efectos de lo dispuesto en el 42 fracción 5 inciso G, ay, fíjate, aquí está el inciso G, ajá, se había perdido, pero bueno, fracción 5 inciso G, este 42, si lo vemos en el código así como 42, nos habla de facultades de las autoridades fiscales, la fracción 5 de las visitas domiciliarias, sí, y la fracción G, esa también la están adicionando. Sí. O sea, esa no la tenemos. No existía. No existía y ahora la tenemos aquí. Es correcto. Y entonces aquí el 42.5 inciso G dice que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito establecido en el artículo 29A, fracción 9 de este código. Ahí estamos. Exactamente. O sea, anda de presumida la autoridad diciendo que yo ando emitiendo CFDIs falsos y lo meten en el punto G, perdón, en el inciso G, y de ahí nos mandan a ¿cómo se llama? A un artículo nuevo que nos va a dar todo un choro. Así que es. Nos tiene preocupados. Bueno. Algo que es muy importante, Javier, y quiero que lo tomen en consideración, es que la autoridad señala en ese artículo que la autoridad presuma. Es algo bien importante. Yo puedo presumir que Javier pues lleva como unas 15,000 empresas asesorando. Bueno, yo presumo. Pero Javier dice, oye, Freddy, pues apenas llevo 2 o 3 y pues no sale ni para el gasto. No, pero es que yo presumo porque lo he investido, bien cambiado. Y digo, no, pues peinado. Es que presumo que Javier pues está llevando... Pero Freddy, mira, ese es un punto, como tú lo dices, la fracción primera de este 49 bis señala, en la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo. Sí, si bien es cierto, sí nos dice, por el cual presuma que los comprobantes fiscales digitales por internet que emite el contribuyente son falsos. Pero si bien es cierto, dice presume, también hay que tener contemplado que dice la autoridad fiscal señalará el motivo. Entonces debe de estar debidamente motivado el por qué la autoridad va a suponer, a presumir que los comprobantes digitales son falsos. No. Entonces hay que estar como muy atentos en cuando la autoridad fiscal te lleve la orden y que te diga, ¿sabes qué? Por esta razón, por este motivo, yo presumo que efectivamente tus comprobantes son falsos. Es que el G te señala que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Cuando la autoridad presuma, ¿sí? Ahí pongan un signo de interrogación muy grande. Presumir significa que acepta prueba en contrario, ¿no? Presumo. O sea, tú presumes, pero yo te demuestro que no es cierto. Con que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito establecido en el artículo 29A, fracción 9. Ahora deja que te interrumpa. De este código. Las personas que nos están escuchando, les sugiero o los invito, Javi, que se vayan al artículo 29, fracción 11. Esto es un punto muy importante que no lo había platicado, por ejemplo, con Freddy y que me gustaría saber lo que él opina. Nos vamos al artículo 29. Vigente el día de hoy. Vigente, sí, exactamente, el 29A, fracción, ¿qué dijimos? 11ª. 11, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29, dice cuáles van a ser los requisitos que deben contener estos comprobantes fiscales.
Sin embargo, si nosotros nos vamos a la fracción a la fracción novena, nos dice amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Y si ustedes, abogados, nos están escuchando, Freddy, este punto me gustaría que tú me dieras tu opinión. Nos dice existentes, verdaderas o actos. Aquí, diría yo, se podría presumir que está diciendo o, no y. ¿Qué quiere decir? Que puede que sea que un comprobante puede ser existente, verdadero o jurídico, pero no es necesario las tres. Que sean las tres. ¿Por qué? Porque está el o y no el i. Sí, claro. Ese supuesto, yo creo que para los abogados nosotros es muy importante siempre establecer cuando en un artículo se establezca una coma, un punto, unas excepciones, que sí, que no. Yo creo que con cualquiera de alguno de los supuestos que están marcando ahí, bastaría para que este documento tuviera toda la firmeza y la realidad. Pero amigos, vamos quitándonos de problemas. Si realmente son empresas que están trabajando y nada que ocultar, lo que estamos haciendo nosotros, hacemos un escrito y lo empezamos a hacer desde este año en curso, en donde todos los comprobantes, con el tema que sacaron de prisión preventiva oficiosa, la chistosada que se aventaron en diciembre, lo que nosotros sugerimos a nuestros clientes es que se hiciera una relación, se hiciera un escrito libre y se les hiciera del conocimiento a las autoridades todo lo que se había realizado en ese mes. Y cada mes se estaban dando a conocer esos datos por parte del contribuyente y al fin y al cabo ya tiene conocimiento la autoridad de los documentos que expidió el contribuyente. Por tal motivo ya no habría una situación de una acción o una conducta penal antijurídica, porque al final lo que estamos estableciendo nosotros es que se le dé a conocer a la autoridad lo que realiza el contribuyente en ese mes, pues para meterla al baile y que tenga conocimiento. No nos esperemos a que llegue la revisión, queridos amigos. Nosotros al contrario, creo que le estamos dando ahorita alternativas a los clientes para decirle, mira, si ya está esa facultad, en cualquier momento te va a llegar. Mejor se los damos a conocer. ¿Sí? Con un escrito libre se los damos a conocer, nunca nos va a responder porque así es la autoridad. Le presentas un escrito conforme al 1 y al 8 de la Constitución, al 31, párrafo, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación, donde te deben de aceptar sin hacer alguna objeción alguna del escrito. Entonces, tú le das a conocer, ¿sí? Te acusan y con ese acuse cuando te vengan a revisar, dile, oye, perdóname, pero pues no me has contestado. ¿Me vas a revisar? ¿Me vas a ejercitar? Aquí, dame una respuesta y de esa respuesta que tú me des, pues ya haremos a lo mejor un juicio de amparo, no sé, algunos elementos de convicción para no dejar en estado de indefensión a los contribuyentes, porque al final esos documentos los tiene la autoridad. No hay necesidad que vaya a tu domicilio, carajo. O sea, los tiene en su sistema, en sus bases de datos. Es como estarle jugando al yo te adivino y medio que sí, medio que no. Carajo, los tiene la autoridad. A la hora que se le pegue la gana, revisa su base de datos y dice, a ver, ¿dónde está este señor? Oye, no tiene materialidad, está haciendo cosas indebidas. Desde ahí, ¿para qué le hace el cuento? Entonces, queridos amigos, si va a llegar el lobo con la caperuza, pues mejor nos adelantamos al lobo, le hacemos del conocimiento y nos quitamos este problema del 49 bis, que al final son elementos de convicción que nosotros los abogados, los juristas, sí debemos hacerle frente precisamente a este tipo de atrocidades que quieren, o sea, agarrarte con un comprobante y llevártelo al 113 para hacerte una cuestión penal. Pero acuérdate, cuando la autoridad tiene conocimiento de lo que tú estás haciendo y ella ya sabe desde ese momento, ya no te puedes salir con una chistosada de hacerte la cuestión penal. Entonces vamos previendo en materia administrativa, si vamos haciendo lo que sabemos hacer y con sus propias herramientas de la autoridad, tiene 3 meses para contestarnos. Si yo presento en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, me tiene que contestar en 3 meses. Si no me contesta, me lo llevo, tengo mis acuses, para que cuando quiera ejercer una cuestión de una visita domiciliaria, de comprobantes, le digo, si ya tienes conocimiento, no me vengas con ese chiste. Y al contrario, si no me contesta en 3 meses, presento un amparo por silencio de la autoridad. Bueno, Freddy, que y sí, ahí tenemos. Si bien es cierto, como tú lo dices, ¿no? Ya presenté mi escrito, no, obviamente esto no los libera de tener que llevar a cabo el procedimiento del 49 bis, porque efectivamente... Pero, perdón, ¿por qué voy a presentar un escrito? Lo que nosotros aclarábamos,
que para nosotros ese supuesto que estaba en la Constitución de un comprobante fiscal falso, para mí no existía esa figura y está en la Constitución. Y todo lo que está en la Constitución no puede ser superado por una ley, un código fiscal. Ojo, por eso ahorita en la reforma quisieron decir, lo que se trató de decir en la Constitución es que no es el comprobante fiscal falso, es el contenido del comprobante, queridos amigos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Demostrarle a la autoridad que ningún comprobante fiscal es falso, sino efectivamente con la reforma ya dice, no, lo que tratamos de decir es que el contenido de lo que tiene el comprobante fiscal sí es falso. Pero hay un detalle, en la Constitución no se puede mover, no se puede argumentar, no se puede hacer absolutamente nada si no se cambia el concepto del 19 de la Constitución. Entonces, queridos amigos, por eso yo les digo, si nosotros demostramos y seguimos diciendo lo que en la Constitución, qué es lo que debe prevalecer ante estas normas secundarias, y nosotros hacemos del conocimiento, desde ahí estamos demostrando que no hay ningún componente fiscal falso. A esto a lo que se refiere Freddy es de presentar un escrito ante el SAT, supongo que preguntando si efectivamente los CFDI que tú emitiste, pues son falsos. Obviamente, pues la autoridad puede que te conteste que no son falsos. Te va a decir, sí es falso. Ok, nada más demuéstrame que el comprobante es falso de acuerdo a la Constitución. ¿Vale? Porque no puedes modificar de acuerdo al 19, no puedes modificar el contenido, ni hacerle ninguna observación, hacerle absolutamente nada. Oye, pero es que ya lo corregí con el Código Fiscal, con el 49 bis. Pues tendrías que cambiar la Constitución para que sí se opere ese 49 bis, para que operen todas las formalidades. Porque acuérdate que en la Constitución del artículo 13 no deben de existir leyes privativas, no debe de existir la debida defensa, no debe haber, como ellos mismos lo plasmaron en ese 19 constitucional, no debe haber ninguna interpretación de ese 19. Pero independientemente de eso, aparte, supongo que tú también lo mencionas, porque cuando una vez que te lleven, que ya estén en tu domicilio, Javi, que ya te den el plazo para que tú puedas aportar pruebas, posiblemente podrías aportar este escrito señalando, ¿sabes qué? Yo en su momento presenté este escrito ante la autoridad fiscal, preguntando si son o no son falsos los comprobantes que yo estoy emitiendo, y posiblemente pues puede ser una prueba a tu favor. Digo, independientemente de eso, hay que tener conscientes que sí vamos a tener que llevar y agotar el procedimiento del 49 bis, que desde mi punto de vista, Javi, si lo leemos, puede que, como Freddy dice, son atrocidades, pero también es cierto que puede que los abogados, en este caso, encontremos esos puntos débiles o esos actos ilegales que puede cometer la autoridad fiscal en contra del contribuyente, porque si bien es muy cierto que en tema fiscal, y yo creo que en otros temas también, los plazos son muy importantes. Entonces, si nosotros nos vamos al 49 bis, por ejemplo, en la fracción segunda, ¿no?, que estábamos hablando, que dice, se llevará a cabo en el domicilio fiscal, y aquí en este punto, ¿qué creen? Es algo, como por decirlo, amplio, porque nos está señalando donde se realicen las actividades, Javi, o donde se presten los servicios. O sea, ya no nada más puede llegar a tu domicilio fiscal. Sí, claro. Estamos de acuerdo. Ya tú emites un comprobante, te dedicas a, no sé, por ejemplo, el tema de la construcción, y emitiste, no sé, un CFDI donde se está llevando a cabo una obra, puede llegar la autoridad a ese punto de venta a revisar específicamente ahí y no donde sea tu domicilio fiscal. Cuando hay sentencias y hay jurisprudencia que te señala y te marca que cuando se va a llevar a cabo una facultad de comprobación son requisitos indispensables, porque tienes un RFC, tienes un domicilio fiscal, y la autoridad al señalar tu domicilio que no es el tuyo, queridos amigos, ustedes saben que es una competencia por parte de la autoridad que debe estar plasmada en la facultad, en el acto de molestia, y por lo tanto te digo, yo creo que sí hay litis. Ahora, todo esto que estamos hablando ahorita es los supuestos antes, pero ya teniéndolos en enero, que se van a empezar a llevar a cabo, pues por supuesto que tenemos que encontrar alternativas para los contribuyentes, así como la autoridad se porta en ese plan de decir voy a hacer esto, pues creo que también nosotros con esos contratos de control de obligaciones que los hemos nosotros manifestado, les hemos dicho, señores, realicen su contrato de control de obligaciones con el tercero, con el proveedor, con el cliente, con el que sea, y posteriormente ese contrato de control de obligaciones, si se pierde, se aparece, ustedes háganlo efectivo con una situación civil, penal, mercantil, lo que ustedes quieran hacer,
porque ese contrato al final va a ser una función también de materialidad con una sentencia que se emita, porque al final nosotros tenemos que blindar a los clientes y darles esa protección ante estas facultades de comprobación y tenerlas desde una fecha cierta. Si tú celebraste ese contrato, convenio, dónde, cómo, todo lo que ya saben ustedes, fotografías, correos, su videos, mamá, los vestidos, desvestidos, lo que se les pegue la gana que quieran tener ahí, con estos contratos que les decimos de control de obligaciones, por supuesto que es un elemento de defensa que va a servir muchísimo para las facultades de comprobación. Es más, había clientes que nos decían, oye, acompáñame, vamos a firmar un contrato, y cuando lo leían las otras personas decían, yo no firmo eso, porque me estoy comprometiendo a pagar impuestos y pagar todo. Entonces yo decía, no, si no te quiere firmar en este momento, después se desaparece y no lo vas a encontrar. Entonces estos contratos que nosotros elaboramos y diseñamos son precisamente para darle esa seguridad jurídica al cliente, que vas a firmar un contrato con una persona que por lo menos 5 años va a ser sujeto a esas obligaciones y de las facultades de comprobación de las autoridades. Ya no es tu simple contrato que tienes tu principal, sino este debe ser un anexo donde te va a ayudar a soportar toda esa carga, esa materialidad. ¿A qué te comprometes? Anexo del principal de tus contratos. Si tú vas a celebrar un contrato y vas a comprar, no sé, 100 trajes, ¿sí? Al final este contrato de control de obligaciones, él te va a responder por esos trajes, pero también te va a responder para la presentación de declaraciones, para la presentación del pago del Seguro Social, para la presentación de los pagos del Infonavit, para la presentación de los pagos de Secretaría de Finanzas en el pago de impuestos sobre nómina. Y todo lo que le quieras cargar en obligaciones fiscales, todo lo puedes manifestar. Entonces, son argumentos que afortunadamente en el despacho nosotros ya lo manejamos desde hace 2 años o 3 años, Javier. Cuando hubo la reforma y todos andaban asustados en el 2020, Javier, que decían, ay, que ahora sí nos va a comer el lobo y todo eso, nosotros empezamos a preparar todo lo que fue razón de negocios, ¿sí? Sustancia económica, el contrato de control de obligaciones, esos documentos, además tienes ahorita en tu objeto, en tu acta constitutiva, tienes que modificar tu objeto de acuerdo a tu razón de negocios. Eso no lo han hecho, Javier. La mayoría de las empresas no lo ha hecho. Nosotros lo diseñamos desde hace 1 año y ya se realizó esa adecuación del objeto con tu razón de negocios, tu sustancia económica y tu contrato de control de obligaciones. Eso te va a amarrar, te va a apoyar para que cuando venga esta facultad de comprobación y la que venga, tú vas a tener el soporte para demostrar que lo que estás haciendo es lícito y que simplemente te estás protegiendo de todas estas adversidades que te está realizando la autoridad o si llegara a realizarte esta facultad de comprobación, Javier. Ok, a ver, vámonos a corte, pero antes, queridos amigos, revisemos. Recuerden que en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29A, se modificó la fracción 9. Ahí es donde nos dicen el tema de los comprobantes falsos. Dicen, amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, punto y aparte. Los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción se considerarán falsos para efectos de este código. Si se presume que son falsos, entonces vamos a llegar al 49 bis, en donde nos van a decir, oye, cuando son falsos, vamos a revisar de esta forma. Así y nos dice Freddy, pues sí, pero no me van a meter a la cárcel cuando se presume que un comprobante es falso, porque la Constitución nos habla en el artículo 19 de prisión preventiva. Y ahí es donde decimos, oye, está bien, pero vamos a arreglarnos desde aquí afuera. No me quieras meter al bote para que me defienda desde allá adentro. Enchiquerarte, en otras palabras, o sea, cortarle la libertad a las personas y hacerlo en este supuesto por un comprobante fiscal que te detecten, con eso es prisión preventiva oficiosa porque no vas a tener oportunidad. Ellos lo están encuadrando ese 19, nada más que se les olvida que ese 19 como tal habla de comprobantes fiscales falsos. No existen falsos. En la Constitución debería decir comprobantes fiscales alterados, comprobantes fiscales que el contenido del comprobante, ¿sí?, no sea válido, no sea verdadero. Ah, ok, ese es otro supuesto de tu contenido.
no del comprobante como tal, porque ese comprobante no es falso, porque sigue ciertos requisitos, parámetros, e inclusive hasta la situación en el SAT cuando revisas, esos comprobantes están ahí. Lo que sí está mal es el contenido, lo que venden los factureros, eso sí es lo que está mal. Pero para que se libere o para que se encuadre bien ese supuesto penal, debe de cambiar esa fracción, ese segundo párrafo del 19 constitucional, en donde específicamente te señala, no puedes hacer ninguna modificación. No puedes hacer absolutamente nada. Como está, es la prisión preventiva oficiosa que te habla de comprobante fiscal como tal, no el contenido. Entonces ahí es una cuestión que, bueno, vamos a ver en tribunales, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, que la Suprema Corte es totalmente diferente, pero al final no se quedan ahí. ¿Por qué? Porque existen otras alternativas. No la tiene ni Maduro, mi hermano. Fuera de México, estamos hablando ya como tal de los tratados internacionales que México ha firmado y que le guste o no a cualquier persona, de acuerdo al 133 constitucional, ¿sí? Prácticamente la Constitución y los tratados internacionales siguen estando vigentes y presentes en nuestra legislación. Les guste o no les guste, y al final este chistecito, ¿sí? Acuérdense de mí, va a llegar a lo que pasamos en 2011. Cuando México fue sancionado, cuando México tuvo esa reforma al artículo 1 constitucional, y después estamos hablando de esos derechos como tal, Javier, que en el artículo 1 te consagra eso, ¿no? Esos derechos progresivos que tienen todos los contribuyentes. No puedes estar regresando atrocidades antes del 2011, porque México va a ser sancionado y se van a acordar de nosotros con esta prisión preventiva oficiosa, porque al final una cuestión de administrativo, como son los comprobantes fiscales y todo ese rollo, no puede ser que con un comprobante fiscal que una persona no tenga absolutamente nada que ver, porque compran de buena fe, hacen los precios de buena fe, y si un tercero se desobliga, no es cuestión del contribuyente como tal. Entonces creo que de ahí, Javier, esa situación de meter a la cárcel a los contribuyentes, creo que sí es una forma excesiva del Estado, y que ahorita este 113 bis del Código Fiscal de la Federación, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso la situación de decirte, Javier, debemos de presentar esos escritos, darle a conocer a la autoridad qué comprobantes realizamos, y así nos las vamos llevando. Y al momento de que ellos te quieran decir, oye, esto no, tú tuviste conocimiento desde tal fecha, a ver, MP, te pongo que desde esta fecha la autoridad no me contesta en la validación. O sea, lo que quiero es que la propia autoridad te valide. De ellos te los valide, si es cierto o no es cierto, pues vamos a ponernos a chambear. Pero si todos los contribuyentes hay que tener cuidado, presentaran el escrito, Javier, todos, yo los invito a que todos presentaran los escritos para atosigarlos de papeles, de respuestas, para defendernos en una situación verdadera que nos proporciona la Constitución, que todos agarraran y todas las operaciones aventárselas, o sea, para que validen. Pero no nos quedemos quietos. Freddy, porque pero al final, mira, disculpa que te interrumpa, pero este escrito, por ejemplo, yo ya lo presenté. Por eso hay que tener mucho cuidado ante quién lo presentamos y cómo. Porque lo presenté y la autoridad me dijo, ¿sabes qué? Yo no soy competente para responderte. Esa respuesta, queridos amigos, sí, te puedes ir a amparo. Ya dio resultado. Ya es una respuesta. Ya es una respuesta. Sí. Vamos a corte porque nos está regañando Jessy. Vamos a corte. Hola a todos, queremos invitarlos al curso de IA aplicado a la contaduría, en el que vamos a ver las entradas que se tienen que dar para obtener toda la información necesaria que nos ayude la IA. También veremos en esta parte herramientas de Excel que son de inteligencia artificial y los riesgos de subir información sensible a la IA. Para más información, contáctate con email. ¿Qué tal, amigos? Los invitamos a nuestro curso de comercialización de vehículos nuevos y usados para revisar las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con las reformas a la LFP-ORPI del 16 de julio del 2025. Es muy importante que tomemos este curso. Recuerden que las obligaciones nos tienen realmente preocupados, o sea, esta parte
de identificar y conocer directamente al cliente nos obliga a hacer cambios en formatos, en expedientes, y no está sencillo si ustedes no están bien capacitados. Los esperamos en este curso. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Fiscalistas SOS. Estamos viendo qué pex con los comprobantes fiscales falsos. Revisábamos el artículo 19 de la Constitución, donde habla de la prisión preventiva y donde nos dice que pudiéramos caer al tambo por cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Ok, después nos dices, Freddy, ¿qué dice el 113 del Código? 113 bis. Se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, se impondrá la sanción descrita en el párrafo que antecede al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos, ¿no? O sea, así debiera decirlo en la Constitución para que nos amarrara. Ah, claro. Es que lo que a mí me da mucho al final de ese 19, Javier, donde te dice que no se puede interpretar así, tal cual, así me haces favor de verlo como dice. No se puede interpretar, no se puede hacer nada, así como está, tal cual. Claro, dice, para la interpretación y aplicación de las normas. Eso, Javier, escuchen, queridos amigos, párrafo, eso bien importante. Eso, híjole, apréndanselo hasta de memoria. Ok, para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, coma. Señores, literal. Quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Están modificando el artículo, ese párrafo de la Constitución. Claro, porque en la exposición de motivos, si leen, queridos amigos, ¿qué te dice? Ah, de acuerdo al 19 constitucional, lo que quisimos decir era esto, no lo que está en la Constitución. Pues déjalo sin efecto, mi rey. Lo dejas sin efecto y por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Pero si tú mismo te amarraste las manos al emitir ese 19 en su segundo párrafo, que no puedes interpretar, no puedes adicionar, no puedes hacer absolutamente nada. Oye, Freddy, y entonces en este caso, supongamos que hay un contribuyente al que le determinan 113 bis y se va a la cárcel. Entonces, este argumento que tú bien nos señalas, podría utilizarlo la defensa, ¿no? En un amparo. Pues tienes que decírselo así directamente. O sea, esto es lo importante para todas las personas que nos están escuchando y decir, esperemos que no, pero conoces a alguien a quien le determinan prisión preventiva oficiosa por caer en el 113 bis y aparte artículo 19 constitucional, puede ser un argumento de defensa para todas aquellas personas que caigan en este supuesto. Sí, porque al final yo siempre he dicho, ninguna ley secundaria va a ir arriba de la Constitución, o mucho menos, Larisa, que el tratado internacional, acuérdense, queridos amigos, que el tratado internacional vio y se dejó sin efectos la prisión preventiva oficiosa por conducto de un tratado internacional. A eso me estoy refiriendo, a la situación de convencionalidad. Por ese motivo, les juro y les voy a afirmar que esta situación va a llegar a Corte Interamericana y que al final va a pasar lo que fue en 2011, señores, porque son violaciones a tus derechos humanos como tal. Y no nada más en 2011, ¿sí? ¿No? En otras situaciones en donde se ha castigado al Estado mexicano por el tema de la prisión preventiva oficiosa, y que ante la Corte Interamericana ya tenemos la sentencia de Rodríguez, en donde señala que efectivamente es inconvencional y es contraria a derechos humanos. Esto va relacionado con el 1 de la Constitución, Javier. ¿Por qué, queridos amigos? Porque en ese artículo 1 fue esa pauta en 2011. Fue donde dijeron, qué barbaridad, el Estado mexicano se equivocó, estaba haciendo las cosas en forma indebida por abajo del agua. Y llegó esta situación en el 2011 y todos dijimos, wow,
Qué bueno que de alguna forma esos derechos están plasmados, se modificó ese artículo 1 de la Constitución. Para mí, lo más importante ahorita es ese artículo 1 en donde tiene esos 4 principios. A ver si nos haces favor de leerlos. Me hablas del segundo párrafo, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y en el siguiente párrafo, Javi, nos dicen cuáles son aquellos principios que señala Freddy. El tema del principio de universalidad, la interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ok. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Serían entonces el segundo y tercer párrafo del artículo 1 de nuestra vapuleada y violada Constitución. Ahora, como no pueden estar modificando, Javier, la Constitución y decir, chin, me equivoqué, carajo, no era el comprobante fiscal. ¿En serio no pueden hacer eso? ¿Sabes qué? Era el contenido, Javier, chihuahua. ¿Y ahora cómo le hacemos? A ver, el sicario de la Constitución. A ver, vénganse, a ver, sabios, ¿qué opinan? Bueno, pues vamos a modificar el Código Fiscal. Y en el Código Fiscal vamos a adecuarlo en la exposición de motivos. De verdad, da pena. Da pena que en la exposición de motivos digan que acorde al 19 constitucional. Eso no dice el 19 constitucional, carajo. Y me he cansado en varios foros de decir, vean lo que dice ese 19, apréndanselo, porque lo van a utilizar. Posteriormente se va a utilizar muchísimo en la defensa para los contribuyentes. Esto que están diciendo no era modificar el Código Fiscal como tal, o tal vez sí. Pero efectivamente que le quiten al 19, que te digan, se prohíbe, no se puede interpretar, literal, esto es así y así se debe de interpretar como está en el segundo párrafo. Comprobante fiscal, falso. No, es que querían decir el contenido, actos jurídicos simulados. ¿Dónde dice en la Constitución? No lo dice. Que obviamente este tipo de comentarios que tú haces ya van a servir para la defensa de aquellos contribuyentes que se encuentren en alguna situación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que lo apunten, este tipo de comentarios que hace Freddy para su defensa, en caso de que esperemos de que no, que algún contribuyente se encuentre en esta situación. Y por eso los antecedentes, como decía Javier, ¿por qué presentar el escrito que la autoridad valide los comprobantes? Pues vamos a meterle al juego. Vamos a que valide ella los comprobantes, no esperarme a que me llegue la facultad de comprobación, que la autoridad nos valide, que nos diga si sí o si no. Y por ejemplo, ¿qué opinas de la fracción novena, tú también, Javi, del 49 bis, en donde señala en qué plazo se deberá concluir esta visita? Es muy importante porque, como muy bien ya lo ha señalado Freddy, este tipo de situaciones dan también pauta a que si la autoridad fiscal no sabe lo que hace, obviamente va a caer en muchos actos ilegales que van a transgredir la esfera jurídica del contribuyente. Y que, por ejemplo, lo que yo te mencionaba en el tema fiscal, hablando, el tema de plazos debe de ser específico. Y si la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Debe de concluir en un plazo de 24 días hábiles, así va a tener que hacer. Entonces, para todos los contribuyentes que en algún momento les inicien esta facultad relativa al 49 bis, deben de esperar que efectivamente concluya en sus 24 días hábiles. Y yo les pregunto, queridos amigos, ¿qué va a pasar? Fíjense, imaginen ustedes, ¿no? Aquí la maldad de Javier, que dice, oye, Freddy, ya me cayó una auditoría, visita domiciliaria. ¿Se puede presentar un amparo en contra de esta facultad de la autoridad? Pues yo creo que sí podemos presentar una facultad de comprobación. Y nada más para que ustedes se den una idea, los juicios de amparo que traemos promoviendo nos han durado hasta 2 años. Y aquí dice que van a cerrar en 24 días. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Fantástico, ¿verdad? Que sí el amparo aún. Y con sus modificaciones que hace,
no señaló nada de facultad de comprobación. Habló de crédito fiscal, pero de facultad de comprobación, y aparte, más a nuestro favor, que no nos van a otorgar suspensión. Fabuloso en esta facultad de comprobación, porque si no te otorga la suspensión, ojo, si el amparo se termina en medio año o en un año y no te otorgaron suspensión y la autoridad no determina o no acaba su procedimiento en esos 24 días, ¿qué creen que va a pasar? ¿Verdad? Que no todo debe espantarse, señores. Con las propias armas y los elementos que están modificando en la ley de amparo, para muchos se les está haciendo algo negativo. Para nosotros, como si lo veníamos realizando a día y estar en la jugada, pues para nosotros ya estamos viendo pues que pueden ser algunos beneficios ya plasmados, ¿no? Inclusive hay unas jurisprudencias que nos ayudan, ¿no? Porque el 46A de código te dice que si presentas un medio de defensa, se va a suspender la facultad de comprobación. Pero estamos hablando de situaciones de legalidad, de juicios ordinarios, porque el Código Fiscal te habla de recurso y de juicio de nulidad. Pero tratándose de ley de amparo, es un juicio de un medio de defensa extraordinario. Está interesante esta polémica y eso lo vamos a tratar en la presentación que vamos a hacer el día de mañana, donde su servidor les va a hablar de estas modificaciones de ley de amparo. Y va a estar bien interesante porque no vamos a tratar temas de qué dice el artículo. No. Lo que vamos a hacer es poner en contexto cómo pueden defenderse ante estos abusos de las autoridades y estos planteamientos que al final, sí, juzgadores, jueces y magistrados que ya tenían años viendo estas materias. Imagínense los jueces nuevos cuando se les hagan estos planteamientos. ¿Qué van a decidir? ¿Ustedes creen que lo resuelvan rápido? Yo les apuesto, queridos amigos, no, que realmente esto a lo mejor, si se atiende debidamente desde el inicio, desde que llegue esa facultad de comprobación, al segundo día estar presentando el juicio de amparo, ¿sí? Porque es una facultad de comprobación y vamos a ver si efectivamente ese documento viene fundado, motivado y con competencia de la autoridad, porque es algo nuevo. Entonces, cuando es algo nuevo, siempre de la experiencia que hemos tenido, siempre esos documentos algo van a tener por esa competencia o esa fundamentación, motivación que la autoridad debe de plasmar en cada acto de molestia de acuerdo al 16 constitucional. Respecto a esto que comentabas, es muy cierto y yo también lo creo así, que van a haber puntos importantes y a favor del contribuyente cuando la autoridad lleve a cabo esta facultad de comprobación, Freddy, porque es muy bien cierto que podemos señalar violación al artículo 16 constitucional si esta orden no nos está motivando específicamente porque presumen que nuestros comprobantes son falsos. Por ejemplo, vamos a poder argumentar el tema de la ausencia de competencia territorial, poder hablar respecto a la insuficiencia de motivación. Entonces, hay que estar atentos. Sí, desde el principio que te llegue una orden, hay que revisarla, hay que presentar un amparo, independientemente si después te lo quieren desechar o no. Es importante atenderla, es importante que a todos ya los que tengan la posibilidad y oportunidad de tener una orden en sus manos relativa al 49 bis, pues destruirla, Freddy, como a veces lo hacemos en el despacho, ¿no? Nos llega una orden de visita domiciliaria, una revisión de gabinete y ahora sí, a revisar todo, porque independientemente de que sea una facultad express, esto no quiere decir que va a ser discrecional y que nada más porque presuman que son nuestros comprobantes falsos puedan presentarse en nuestro domicilio y nos quieran realizar esta facultad de comprobación. Y, por ejemplo, en la fracción 11 de este mismo 49 bis te dice: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales. Vamos a hablar que una es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tendría que delegar facultades al presidente del SAT para que el presidente del SAT pueda delegarlas a los jurídicos, al procurador fiscal, a toda esa fundamentación de acuerdo a esta fracción que solitos ellos mismos te señala que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debería ser el secretario de Hacienda, ¿no? No la Secretaría de Hacienda, porque son entes o figuras que se crean como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino en realidad quien debe de estar ahí es el secretario de Hacienda y Crédito Público y verificar esa competencia porque fueron nombrados por el presidente de la República. Entonces,
Hay Diario Oficial de la Federación donde específicamente se nombran a ciertos funcionarios y esa delegación de facultades debe necesariamente venir plasmada cuando ya sea un acto que va a ir en contra de la libertad de una persona. Por eso, queridos amigos, los penalistas que siempre decimos, cuando hay un buen fiscalista y un buen penalista, porque los penalistas pues dan todo el seguimiento, toda la defensa, pero los argumentos contundentes y las figuras donde efectivamente tiene la competencia la autoridad de inicio, esa competencia, si tú logras demostrar que no la tiene correctamente, es un acto ilegal que está emitiendo la autoridad. Entonces, yo creo que hay que podernos estudiar. Siempre he dicho, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Constitución 89, todos esos artículos que deben necesariamente venir plasmados, los acuerdos delegatorios. Entonces, creo que va a ser algo muy bonito. De estos temas vamos a tratarlos el día de mañana. Ojalá nos puedan acompañar. Sería muy interesante, de verdad, de lo que hemos logrado en el despacho, pero al final yo creo que lo más importante es seguir estudiando, porque ahorita de lo que hemos llevado a la práctica, estamos comentándolo. Vamos a tener hasta algunas sentencias en donde se les va a demostrar por qué quedan sin efecto esos actos, porque al final, si no funda y motiva los actos de la autoridad, queda sin efectos. Javier, no sé si pues quedan dudas para el próximo programa, porque se nos fue increíblemente rápido. Ahora sí. Veamos y nada más algunos puntos del 49 bis hacia abuelo de pájaro. El 49 bis en la fracción 1 nos debe nos debe explicar cuál es el motivo de la presunción de CFDI falsos. Pueden también suspender nuestros sellos, eso por todos lados lo pueden hacer. En la fracción 2 nos dicen cuál es nuestro domicilio y además se abre tanto a cualquier lugar donde se realicen las actividades. Y en la fracción 3 nos dicen que pueden sacar fotografías, pueden sacar audio, pueden sacar video. Entonces, valdrá la pena, más allá de lo que nos diga nuestro abogado, que cuando llegue una revisión de estas, pues estemos peinados, por favor, no nos vayan a agarrar en pijama, ¿de acuerdo? Muy bien, un último comentario, Larisa, si eres tan amable. Sí, Javi, pues como todo es importante, como dice Freddy, estudiar. No, yo creo que está de más ya señalar si son actos que tienen como intención hostigar al contribuyente. Considero que cuando se llevan a cabo reformas de una manera tan rápida, es posible que se caiga en muchas contradicciones que vamos a tener muchas transgresiones a los derechos humanos de los contribuyentes. Hay que estar atentos y lejos de tener miedo a este tipo de facultades de comprobación, hay que hacerles frente y yo creo que va a haber estoy segura de que va a haber muchos argumentos a favor del contribuyente para poder defenderlos y hacerle una defensa eficaz. Hoy más que nunca va a haber una gran diferencia entre un contribuyente que se defienda y un contribuyente que llegue con los calzoncitos en la mano. Así es. Sería un poco la idea. Efectivamente. Freddy, yo creo que para prevenir, hay que prevenir esta facultad de comprobación y que se acerquen con sus abogados y que les hagan su contrato de control de obligaciones, que les den toda la mecánica para hacer las formalidades y que cualquier situación que a veces no depende del contribuyente, sino depende de un tercero, tengan elementos de defensa a partir del 1 de enero del 26. Entonces, queridos amigos, si ves las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar porque las cosas van a estar complicadas y ya en un ámbito de situación penal, ni siquiera es administrativa y no necesariamente tiene que terminar esa facultad de comprobación. Si te agarran con uno va a ser más que suficiente para que se ejercite lo que establece 113 bis y eso 115. Entonces, yo creo que, querido amigo, lo que te comento es que tú prevengas cualquier situación de vulnerabilidad, porque al final la autoridad lo que pretende es sacar recursos. No tanto es si están bien o están mal, lo que pretende la autoridad es sacar recursos de donde sea por todos los programas que se ha comprometido y que al final los mismos contribuyentes, que son los que están pagando impuestos, son los mismos que se les va a ejercitar esta situación de comprobación, de facultades de comprobación. Entonces, eso es lo más importante, que prevengan para que no tengan una situación al final y no dejen sin efectos esos comprobantes fiscales y después se convierta esto en un crédito fiscal al final, Javier. Y hasta el tema penal, ¿no? Que es lo más preocupante.
Sí, no, sí está de la patada. Habrá que ver quién es el representante legal y presidente del Consejo de Administración, porque si soy yo, déjame hacer unos cambios, por favor. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense, saludos.